Hola, buenas tardes. Bueno, pues no sé, esperar unos minutitos a ver si se llegan a conectar otras personas y ya, si no, pues empiezo. Bueno, pues igual vamos a empezar. De cualquier forma va a quedar grabado, entonces otras personas que quieran verlo lo van a poder reproducir. Me presento, mi nombre es Dalia, tengo 29 años, actualmente vivo en el estado de Monterrey. Soy originaria del Estado de México. Vine aquí por motivos de pues estudiar la universidad, entonces estudié aquí. Estoy casada, tengo 2 años de matrimonio y el Señor nos ha concedido un pequeño que tiene 4 meses, apenas nació en noviembre del año pasado. Entonces el Señor ha sido bueno para con nosotros. También quería compartir un poquito cómo es que conocí a mi esposo. Me vine a estudiar cuando tenía 21 años aquí a Monterrey. Estudié en una universidad cristiana, él también, ahí nos conocimos. El Señor nos permitió empezar a tratarnos como amigos, ¿verdad? Y teníamos el mismo círculo de amigos, entonces el Señor pudo dirigirnos y después empezamos una relación. Dios también nos concedió poder terminar esto en un matrimonio, ¿verdad? Esa era nuestra meta. Al iniciar nuestro noviazgo, dirigirlo hacia el matrimonio. Entonces, pues eso es un poquito como el resumen. A los 26 años fue la edad en que yo me casé. Y durante ese tiempo pasaron muchas cosas, no solo por mi mente, también en mi vida, que el Señor pudo usar para poder glorificarle, y no solamente eso, sino también aprender a lo largo de la paciencia, ¿verdad? Y de lo que Él me fue enseñando en este tiempo. El tema que yo escogí para compartirles se llama Completos en Él. Y quiero tomar esta idea de Colosenses capítulo 2. Igual si ustedes me pueden acompañar. Hay una disculpa si escuchan al de la basura. Es Colosenses capítulo 2 y el versículo en el que me quiero enfocar es el versículo 10. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Regresando un poquito en el contexto de Colosenses, estuve investigando para saber bajo qué circunstancias fue escrita esta carta, ¿verdad? Escrita por Pablo. Era una iglesia que él no había fundado, hermanos que él no conocía, pero que sí los conocía Epafras, ¿verdad? Él fue el fundador de esta iglesia, y en una de las visitas que Epafras hizo a Colosas, pues después vino con Pablo y le explicó cómo estaba la situación en la iglesia y también las situaciones culturales, porque los estaban desanimando, y era un reto que también ellos tenían
que vivir reflejando al Señor, ¿verdad? Vivir bajo lo que ellos ya habían creído. Entonces, bajo este contexto es que Pablo escribe la carta para poder hablar sobre los temas que estaban asediando a la iglesia en Colosas. También hay dos cosas que son influencias que estaban atacando a la iglesia en Colosas, y una es que tenían que resistir al politeísmo místico, y la otra era que el cumplimiento de todas las leyes del Torah. Entonces tenían varias cosas en la iglesia de Colosas que actualmente estaban viviendo. Por una parte, pues habían crecido como en esta su ciudad, habían crecido bajo todas estos dioses de los griegos, de los romanos, y pues para ellos era normal. Entonces Jesús era como un dios al que tenían que seguir adorando. Y por el otro lado, que eran los judeocristianos, que estaban también diciendo que tenían que cumplir toda la Torah, pues para poder tener un poco más de lo que ya había hecho el Señor Jesús. Ellos todavía tenían que agregar más cosas, cosa que Pablo pues dice, no, esperen, les voy a aclarar qué es. Y entonces empieza toda su carta y empieza explicándoles qué era lo que ellos tenían que estar recordándose. Y es donde llegamos al pasaje de Colosenses capítulo 2, versículo 10. Pero quiero que vayamos a unos versículos antes, desde el versículo capítulo 2, versículo 1 al versículo 10. Dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y llegamos a este versículo que es uno de los textos que el Señor usó cuando yo estaba en mi soltería. Y pues cuando me hicieron la invitación me dijeron que esta enseñanza iba dirigida a señoritas. Y desconozco en qué etapa ahorita te encuentres, sé que es el de la soltería, pero no sé en qué edades van a estar escuchando. Si a lo mejor tú ahorita estás estudiando, yo sé que ya algunos ya salieron de vacaciones el día de hoy, o estás trabajando, te encuentras quizás en un año sabático, ahorita no estás realizando ninguna de esas, estás sirviendo en tu iglesia, eres hija, estás viviendo con tus papás. Desconozco mucho del contexto, ¿verdad? Pero sé que la palabra del Señor aplica para cualquier situación en la que nos encontremos, para cualquier contexto. Y cuando yo me encontraba en mi etapa de soltería, y justamente también cuando estaba en la universidad, antes de conocer al que ahora es mi esposo, y aun cuando había un interés de mi parte, este tema el Señor lo trajo a mi vida, y estuve aprendiendo mucho de él, sobre recordarme que estoy completa en el Señor. Y quiero también recordarte esta verdad. No sé si hay alguna situación en la que te encuentres difícil y que pueda hacerte de bendición recordar esta verdad, pero sé que a lo largo de tu vida lo vas a ocupar. Aún yo estoy casada y ahora soy mamá. El Señor me sigue recordando esta verdad. Necesito recordarme que estoy completa en Él, que no hay algo que me haga falta.
quiero mencionar solo 3 puntos en los que voy a estar desglosando el mensaje. Igual si tú quieres tomar nota o puedes volverlo a escuchar. El primero es, en función de lo que Jesús hizo en su vida, muerte y resurrección, no te falta nada. Ese es el primero, después los voy a ir desglosando. El segundo es poner tu mente en las cosas de arriba y como tercero, vivir en el presente como la clase de humanos en los que nos convertiremos. Y voy a empezar con el primero. Dice, en función de lo que Jesús hizo en su vida, muerte y resurrección, no te falta nada. Y recordando un poquito lo que les había mencionado sobre el contexto de la iglesia de Colosas, ellos tenían pues estas dos situaciones contraculturales, ¿verdad? Donde estaba todo el politeísmo místico y donde estaban los religiosos queriendo que ellos cumplieran todas las leyes del Torá cuando Cristo ya había cumplido. Era una verdad que Pablo quería que recordaran, que ellos, él les explica cómo fue la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús y cómo en este presente, obviamente en ese contexto de la situación de Pablo, pero también en nuestro presente, es clave recordarlo. Y yo sé que muchas veces pues lo mencionan, ¿verdad? En el Evangelio y te dicen el Señor murió, el Señor resucitó, pero es algo que también en la actualidad nos tenemos que recordar, que en vista de todo lo que el Señor ya hizo, ya cumplió, nosotros no tenemos que agregar nada. Ya en el Señor Jesús somos aceptas ante Dios y ya no hay más cosa que podamos hacer. Sí hay una evidencia de que somos creyentes por las obras, pero no por las obras nos vamos a ganar el favor del Señor. Y es algo que Pablo quiere comentarles a la iglesia de Colosas de tú ya estás completa en él, completos en él, ya no necesitas agregar más ni quitar más. El Señor vivió una vida perfecta, la que nosotros no íbamos a poder vivir. Él la vivió por nosotros, Él murió y pues la muerte no pudo retenerle porque no había pecado en Él, pero también resucitó. Y todo esto con el fin de que nosotros ya estemos completos en toda esta obra que se necesitaba, que definitivamente nosotros no íbamos a poder. Ahora, este punto, ¿cómo me sirvió a mí en mi soltería? Pensar que muchas veces yo quería tener a alguien, pensaba que si yo tenía a un novio, que si yo tenía un amigo especial, alguien que se interesara, iba a encontrar la satisfacción y iba a ser feliz y yo observaba, estaba en la universidad y observaba como otras muchachas venían y les daban detalles y todo y para mí era, ¿y cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo voy a experimentar? Y el Señor tuvo que trabajar conmigo, yo ya lo tenía todo y no hay algo más que yo pueda agregar, que pueda llenar mi corazón, porque solamente el Señor lo podía hacer. Hay una frase que me gusta que dice, nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón estará insatisfecho hasta que descanse en ti. Y eso es verdad, no solamente en mi tiempo de soltería, repito, sino ahorita que también estoy casada, porque constantemente la cultura que tenemos ahorita nos bombardea y nos menciona que necesitamos más. Que, bueno, tú no tienes novio, necesitas un novio. Bueno, tú tienes un novio, no, pues necesitas casarte. Ya estás casada, no, necesitas tener hijos, porque si no, no vas a encontrar tu felicidad. Aunque ahorita también ya están volteando las cosas y dicen, no, tú no necesitas casarte, no necesitas tener familia, tú puedes sola y puedes salir adelante y tantas cosas algo tan práctico, tienes un teléfono y sale uno nuevo y dices, no, yo necesito ese nuevo porque este que tengo ya no me sirve para lo que y son adoctrinamientos, son cosas que nos están enseñando que no son verdad. Y por eso necesitamos recordarnos la verdad, y la verdad es que nosotros estamos completos en Cristo. Con su vida, con su muerte y con su resurrección no nos hace falta nada. Tanto para ser creyentes no nos hace falta nada más que agregar a nuestra vida como creyentes para formar parte del cuerpo de Cristo, como tampoco para nuestra vida
en la que estamos viviendo no nos hace falta agregar más. En la etapa que te encuentres, debes de hallar contentamiento, pero no lo vamos a hallar como arte de magia, como algo que va a fluir de la noche a la mañana, sino va a ser por medio de creer esta verdad que nosotros estamos completos en Él. Ya nada nos hace falta y de verdad créeme que es algo con lo que yo misma lucho. Yo misma tengo que estarme recordando que lo tengo a Él, lo tengo todo. Y entonces, teniendo esto en mente, ahora puedo vivir mi matrimonio, o sea, siendo esposa, puedo vivir el ser madre con un propósito, con gusto, con amor, pero porque voy al fundamento y el fundamento es recordarme lo que Cristo ya hizo por mí y entonces ahora como respuesta, como resultado, puedo vivir mi vida glorificándole en la etapa donde me encuentre. Y sea que tú estés otra vez soltera o sea que tú estés ahorita trabajando o la situación en la que te encuentres, si tú recuerdas que tú estás completa en el Señor por la obra que Él ya hizo en la cruz por ti, ya no hace falta nada más. Ahora lo que tú estás viviendo, ahora si eres estudiante, si estás trabajando, si estás en un noviazgo, eso lo vas a poder llevar ahora para glorificar al Señor. Tiene ahora un propósito y es diferente. Ya no es como que ahí encuentro mi satisfacción, sino más bien mi satisfacción la encuentro en el Señor, en la obra que Él hizo y entonces todo esto me permite disfrutar de lo que ahora tengo o en la etapa que estoy viviendo. Vamos al siguiente punto y dice poner tu mente en las cosas de arriba. Y vuelvo a tomar un poquito más de lo que es en nuestra sociedad actual estamos viviendo. Y si te ha pasado, normalmente ahorita nos están invitando más a vivir en lo terrenal, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos bombardean y aún también llegan a la iglesia porque no somos perfectos, somos una iglesia llena de pecadores y como dijera Pablo, de los cuales yo soy el primero, pero necesitamos estarnos recordando aunque estamos en este mundo, nuestra ciudadanía no está aquí y a veces queremos como continuar, ¿verdad? Buscando algo que aquí nos satisfaga, que aquí nos llene, que aquí hagamos mérito, pero mencionaba el Señor Jesús, no os hagáis tesoros en la tierra donde el polín y el orín corrompen, sino hacerlos en el cielo, ¿verdad? Donde esas cosas no pasan. Y justo hablando a las señoritas, quiero hablar un poquito en cuanto a este punto sobre la mente y no solo señoritas, sino mujeres en general. Muchas cosas primero empiezan aquí. Empezamos a escuchar, a ver ideas, eh, imágenes que empiezan aquí y después van al corazón y por último las llevamos a cabo. Y por eso, bien importante que aún en todo esto podamos llevar, adiestrar nuestros pensamientos al Señor, a su palabra. Y entonces todo esto va a fluir, ¿verdad? Ahora en una obediencia al Señor. Y repito, sea en la etapa que te encuentres, esto es bien, bien importante, poner tus pensamientos en las cosas de arriba. Eso nos hará ya dejar de desear las cosas que tenemos aquí, dejar de desear lo que no nos va a llenar, porque aunque a lo mejor prometen muchas cosas, como lo es a lo mejor las redes sociales, que es algo que si tú vas a Instagram y lo ves lleno de fotos y de personas que salen y viajan y tienen cosas y la casa más bonita y lo comento porque yo misma he estado en esta situación, pero dice la palabra del Señor, recuerda tu presente en esta actualidad, tú debes de vivir una vida pensando en que no es aquí, tú no perteneces, si tú eres ya creyente, no perteneces a este mundo. Entonces nuestras decisiones, nuestros pensamientos, lo que seamos, las cosas que llevemos a cabo deben de influir para lo eterno. Y aunque muchas veces a lo mejor tú digas, yo estoy viviendo una vida que está considerando las cosas eternas,
qué padre, pero a lo mejor no vas a ver recompensa y es ¿cuándo se van a dar cuenta del trabajo que hago? ¿Cuándo se va a ver que el tiempo que estoy sacrificando se ha remunerado aquí? Cuando trabajamos para lo eterno, cuando estamos haciendo las cosas para el Señor, muchas veces no vamos a ver la recompensa aquí o quizás nunca la vamos a ver aquí, pero sabemos que lo hacemos para el Señor. Y es otra idea que Pablo también quiere manejar específicamente en esta porción que yo te decía y en general en el libro de Colosenses, que era poner su mirada en las cosas de arriba. Esta también idea, cuando yo estaba de nuevo en la etapa de la soltería, cuando el Señor traía esta verdad a mi mente, me animaba mucho, me reconfortaba, porque entonces yo pensaba que aún lo que yo aspiraba como un matrimonio iba a culminar o ser así la cúspide de mi felicidad. No era así, tenía que recordarme que las cosas verdaderamente que me llenaban era únicamente con el Señor. Y pensar en algo aquí terrenal, pues es corto. Ahora estoy casada, pero también sé que aunque a lo mejor sea muy, muy hermosa esta etapa, de igual forma tampoco va a ser eterna. Pero mi devoción al Señor y lo que yo haga en cuanto a mi servicio con Él, eso sí, sí va a durar y va a ser hacia las cosas de arriba en lugar de las cosas terrenales. Como último punto dice, vivir en el presente como la clase de humanos en los que nos convertiremos. Pablo también está animando a que puedan vivir pensando en lo que ya el Señor hizo, y ahí está verdad que dice que nosotros seremos transformados, ¿verdad? Cuando el Señor venga por nosotros, entonces seremos semejantes a Él. Y es a lo que cada creyente genuino, verdadero, es lo que espera, lo que desea, convertirse en esa persona que ya no desee más pecar, que cuando fracasas constantemente y estás cayendo o tienes un hábito pecaminoso y dices, ya quiero dejarlo. Hay una promesa, ¿verdad? En algún momento seremos, pero Pablo dice, pero no solamente hasta que llegues a esa etapa, sino más bien desde ahorita tú debes de vivir de esa manera. Y me gusta en este punto una parte que dice vivir en el presente. Y a veces, no sé si te pasa, tendemos a vivir como pensando en el futuro, ¿no? Y ahorita soy así, pero mañana seré otra persona. O ahorita en mi soltería soy así, pero cuando me case voy a dejar esos hábitos pecaminosos. O cuando sea mamá, todo va a cambiar. O cuando trabaje, termine mis estudios y trabaje, voy a ser otra completamente. No sucede así de la noche a la mañana. Por eso dice vivir en este presente. En la etapa en la que te encuentres, debes de vivir con esta idea, que no es esperarnos hasta que el Señor nos transforme, sino desde este punto, desde que el Señor ya nos salvó, nosotros por otra vez la obra de Cristo podemos vivir vidas que le glorifiquen, justo en esta etapa en la que nos encontramos. Es algo que, de nuevo repito, en mi soltería me pasó. Yo pensaba que cuando me casara iba a dejar varias cosas de mi carácter, varias ideas, pero el Señor me enseñó que no es así. Cuando no empiezo a trabajar desde la etapa en la que me encuentro, o sea, desde mi presente, en un futuro será, no es imposible, porque para el Señor nada es imposible, pero sí será un poquito más, tendrás un poco más de trabajo. Por eso es importante que en este presente nos estemos preparando para la etapa que viene. Y pues si tú estás ahorita en la soltería, sería muy bueno que tú te prepares, si el Señor así lo permite, para la etapa que sería el matrimonio. Y si estás en un matrimonio, pues prepararse para la etapa de qué sería la maternidad, si el Señor también concede hijos. Y si no, de cualquier forma, es vivir de la forma en que el Señor quiere que vivamos. Y para llegar a esto, ¿cómo será? Pues el Señor Jesús nos dejó el ejemplo. Qué mejor ejemplo. De hecho, ni siquiera sería yo, ni a un Pablo diría, sean como yo. Bueno, él lo dijo, pero porque dice, porque yo imito a Cristo, siempre apuntando al Señor. Entonces, para como
llevarte un poquito, aterrizarte a lo que es este punto. Cuando tú estés viviendo una vida que honra al Señor en este presente, entonces vas a saturar tu mente de la verdad. Vas a llevar en tu vida a cabo lo que es el perdón, la misericordia, el amor, la santidad, la pureza, pero esto es fruto de algo que debemos de cada día nosotros como creyentes tener, y es una devoción con el Señor. Y mismo Jesús dejó esto en su vida. Hay un pasaje en el libro de Lucas donde dice, muy de mañana, y decía que él iba y pasaba tiempo con su padre, aún antes de su crucifixión. Él fue y oró todavía cuando estaba saturado de personas y había tenido un día muy, muy ocupado. Él iba, aún en su oración en el libro de Juan, cuando dice, ora por nosotros los que creímos en el Señor Jesús, dice, para que sean uno como tú y yo. Y el Señor mismo nos dejó este ejemplo, y ahora es algo a lo que yo te animo, que vivas en este presente, en el que te encuentras hoy, porque ahorita si tú estás viendo la transmisión o si después lo ves, ese va a ser tu presente, que lo vivas glorificando al Señor con un propósito. Y otra vez recordando esto, estás completa en Él. Ya no hay nada que agregar como sacrificio, como obra, nada, nada, absolutamente nada. El Señor ya lo hizo todo, todo para que nosotros podamos disfrutar de Él. Pero también nosotros tenemos que recordarnos que esto es verdad y que nosotros podemos vivir una vida que le glorifique actualmente sin necesidad de agregar más, únicamente recordando lo que Él ya hizo, y también viviendo cada día en una devoción íntima y personal con el Señor. Cuando yo estaba tratando al que ahora es mi esposo, antes de que nosotros llegáramos, digamos, a formalizar algo, pues nosotros no nos distanciamos como por unos días, y yo recuerdo que algo que hicimos individualmente fue buscar al Señor, y no queríamos que yo no buscaba que él fuera la persona que iba a satisfacer completamente mi vida o encontrar en Él mi felicidad, y Él lo mismo. Entonces ambos, cuando dejamos de hablar por unos días, lo que hicimos fue buscar al Señor. Y no te digo, ay, eso es lo mejor, si eso te pasa, entonces muy bien. No, porque el punto es, no es que sigas mi ejemplo, sino que busques lo que el Señor quiere para tu vida, pero siempre buscando que cada persona, o sea, individualmente, aun si tú estás en una relación y estás tratando a alguien o estás observando a alguien, no sé, puedas ver que tú personalmente no busques tu satisfacción en una persona, porque no va a pasar. El único que puede satisfacernos completamente es el Señor. Y aun si hay alguien aquí, no sé que es para señoritas, pero si hay alguien, alguna hermana o algo que a lo mejor también está en matrimonio, así como yo, pues es lo mismo, ¿verdad? Te das cuenta que tú como esposa no puedes satisfacer completamente a tu esposo, y el esposo tampoco, pero porque solamente eso lo vamos a encontrar en Dios, únicamente en Él. Y por medio de Él va a fluir todo lo demás para que las demás cosas que tengamos podamos disfrutarlas. Y pues esto es un poco de lo que yo quiero compartirte. Espero que haya podido ser de bendición. Es breve. Espero que tú también en tu tiempo personal puedas estudiar el libro de Colosenses. La verdad es que de mucha bendición. Hay muchas herramientas que también pueden ayudarnos a profundizar un poquito más en este tema, en este libro, pero solamente son estos 3 puntos que quería tratarte. Tú estás completa en él, pero por la vida, muerte y resurrección de Cristo ya no te hace falta nada. El segundo es poner tu mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y por último, vivir en este presente como la clase de humano en la que nos convertiremos, amando, perdonando, teniendo misericordia y ánimo está. Somos muchas las que entendemos la situación en la que te encuentres, y pues también que sepas que hay una comunidad grande de iglesia que
estamos creciendo y estamos buscando ser más semejantes a nuestro Señor Jesús. Entonces, que espero que te sea de bendición. Igual que pues si algún día nos conocemos, pues ya podamos platicar más. Pero esto sería todo. Igual gracias por verlo y que Dios te bendiga.